¿Qué tal? Buenas tardes. Esta vez vamos a ver ángulos en triángulos. ¿Se acuerdan que los videos anteriores ha sido pues complementarios, suplementarios, conjugados, e incluso cuando hay opuestos por el vértice o las dos rectas y una transversal? Bien, ahora vamos a ver ángulos pero ya en figuras geométricas y pues vamos a empezar con los triángulos, ¿ok? Digamos, hay una propiedad muy importante y básica de los ángulos internos. ¿Por qué internos? Internos significa que son ángulos adentro de los triángulos o cualquier figura geométrica. En este caso, la propiedad número uno, y considero la más importante de todos, es que el ángulo A más el ángulo de B más el ángulo de C, no importa que tengan diferentes medidas, no siempre van a ser, no siempre tienen que ser iguales, o incluso pueden ser iguales. Pero el caso es que la suma de estos tres siempre te tiene que dar 180 grados, siempre. Si no te da 180 grados es porque efectivamente no debería ser un triángulo, ¿ok? Está mal escrito, está mal calculado, etcétera, pero no corresponde a la propiedad principal de lo que debería de tener un triángulo, ¿ok? Entonces, súper importante esto. La suma de los tres ángulos internos de un triángulo siempre es de 180 grados, ¿ok? Bueno, hay otra manera, no siempre van a ser triángulos así, incluso puede ser un triángulo rectángulo, ¿no? Este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque es un triángulo que tiene un ángulo recto, ¿sí? Entonces, este pues ya sabemos que vale 90 grados y pues de aquí pues no sabríamos. Pero lo que sí sabemos es que si sumamos A más B más C, ¿cuánto me tiene que dar? 180 grados. No solamente en estos dos tipos de triángulos, incluso puede haber otros triángulos, por ejemplo este, ¿no? De que digamos, este es un ángulo, este es un triángulo obtusángulo. Digamos que esto de acá, pues es casi un ángulo llano, digamos unos 130 grados, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto me diría aquí y aquí? Pues dependiendo, ¿no? Digamos que este valga 20 grados y bueno, y digamos que este sea la incógnita, que sea, no sabemos, pero sería A, el ángulo de B o el ángulo de C. Puede estar afuera o puede estar adentro. Cual sea de los dos, representan lo mismo, siempre y cuando sean las mayúsculas y que estén en una esquina. Puede ser adentro o afuera, pero representa el ángulo. Bueno. Entonces yo les preguntaría, ¿cuánto vale X? Fácil. Bueno, tenemos 130, tenemos 20. 130 más 20, 150. ¿Cuánto hace falta para llegar a los 180 grados? Pues nada más hace falta 30. Por lo tanto, X es igual a 30. O bien, el ángulo de B, esa es otra manera de verlo. El ángulo de B vendría a ser igual a 30 grados. Y eso sería todo, ¿no? Esto es como una pequeña introducción. Bien, otro ejemplo, digamos, sería esto, ¿no? Este es un ejemplo de parte uno, digamos, introducción. Digamos que A vale 46 grados, ¿sí? Y el ángulo B vale 68 grados. Entonces, habría que calcular el ángulo de C. Bueno, ¿cómo hacerlo? Pues simplemente sumamos estos dos y vemos cuánto hace falta para llegar a 180. Tenemos 46 más 68, 114, ¿ok? Y eso le vamos a agarrar 180 menos 114, pues serían 66. Así de fácil. Esta es como la introducción. Esto es algo básico para que sepan tener éxito en los demás ejemplos. 66 grados. Y eso sería todo, ¿no? Y ya para terminar el video, el último, para que no haya dudas. También es bueno comentarles qué hacer en los casos de los ángulos, de los triángulos rectángulos, perdón. Van a decir, profe, creo que se equivocó porque nada más nos dio el valor de este ángulo. Usted debería darnos dos, por lo menos dos, para calcular el tercero. Realmente sí se los estoy dando, pero presten mucha atención. Por ejemplo, el ángulo de A, no lo escribí, pero con solamente ver el ángulo recto, ustedes ya saben cuánto debe de valer. Un ángulo recto siempre vale ¿cuánto? 90 grados, ¿no? Entonces, como quien dice, el ángulo de A es de 90 grados. El ángulo de B, pues ese sí, sí se los estoy diciendo, 35 grados. Pues para terminar, ¿cuánto haría falta para llegar a los 180 si tenemos 90 y 35? Bueno, 90 más 35 serían 125. Y eso lo restamos con el 180
¿Y cuánto te da? Te da un valor de 55 grados. Por lo tanto, X o el ángulo de C, que vendría siendo lo mismo, valdría 55 grados. Y eso sería todo. Entonces, propiedad básica, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es de 180. Gracias. Por cierto, antes de terminar el video, para que también vean en las lecciones, esto es un triángulo acutángulo, porque los triángulos acutángulos, ninguno de sus ángulos van a ser mayores de 90 grados. Siempre tiene que ser menos de 90, ¿ok? Este es un triángulo rectángulo y esto que ven acá, es un triángulo obtusángulo. Igual va a aparecer en la teoría, pero no está de más que lo tengan presente. Gracias, ahora sí.